¿Deseas presentarte? Lucio. Porque es una ocasión para conocernos también. Sí. Adelante, adelante. Ok. Monseñor Lucio, ¿implica todo esto, lo que hemos escuchado esta mañana, además de decirlo, las cosas que tiene que decir la Iglesia, también implica cambios en lo que dice, en los contenidos, a esta nueva audiencia? Era para Monseñor Lucio, Alberto Mejía, de Perú. Dentro de su presentación hubo una comparación entre dos ideas, salieron varias comparaciones entre dos ideas, un paralelo, que lo cerraba con algo que me parecía que era bien importante, pero me gustaría que comente un poco más. Mencionó lo que yo quiero y recibo versus lo que necesito para tener lo que yo quiero y lo que recibo, que me parecía que tenía bastante trascendencia en la exposición. Me gustaría que lo aclare un poquito más. Muchas gracias. Una pregunta de Perú. ¿En qué y cuáles ámbitos la Iglesia podría aprovechar, es para el padre, Monseñor Lucio, perdón, el cloud computing, sin riesgos? Se refiere al problema de la privacidad, en especial para el tema de los obispos, o bueno, algo así, en resumen, sería ese. ¿En qué podría aprovechar y cuáles serían, digamos, estos, quitar los riesgos, ¿no? Ok, bueno, la primera pregunta decía, además de la forma, también si hay nuevos contenidos. Bueno, tenemos que tener en cuenta que el tiempo para tratarlo es muy poco, por lo tanto seguramente peco de simplicidad, porque sintetizar un tema absolutamente muy complejo y muy articulado no se puede en una simple respuesta, pero lo que diría es esto: la metafísica del contenido siempre es Cristo, siempre es la verdad. Por lo tanto, si por contenido nos referimos a qué es lo que hay que decir, siempre es el Señor, ¿no? El Señor, holísticamente hablando, o sea, todo lo que sea verdad, todo lo que es verdadero, bueno y bello, siempre es el Señor, ¿no? Por lo tanto, siempre es eso. No hay nuevo contenido en cuanto a la metafísica del contenido. Lo que sí hay, y aquí está la inteligencia nuestra, es el desarrollo, porque cada cultura ha descubierto algunas cosas. Tanto para poner un ejemplo, en la época de Jesús no había la biogenética, los trasplantes y la fecundación in vitro, el conocimiento del genoma humano. O sea, hay una infinidad de problemáticas que son nuevas y por lo tanto ahí sí hay un, entre comillas, contenido nuevo, porque hay un desarrollo en todos los ambientes, en todas las ciencias, que tiene que ser profundizado. Y también hay nuevos aspectos, digamos, antropológicos, como las relaciones. En este sentido, bueno, no lo pudimos ver en la conferencia, pero todo el tema del magisterio es precioso. El magisterio de Juan Pablo II y de Benedicto es realmente muy fuerte, ¿no? Muy fuerte en todo lo que sean los ambientes nuevos. Una cosa que, por ejemplo, me acuerdo allá en los años 90 y cual cosita, 92, 93, cuando apenas comenzamos con esta historia de Internet y demás, siempre se hablaba que la amistad y no era posible y todo esto, lo cual, o sea, la virtualidad, la amistad, la presencia, el cuerpo y todo esto, eran tantos temas. Benedicto sale con el discurso de hace 3 años atrás hablando de la amistad de los jóvenes en Internet. O sea, y todos pensábamos que Papa Ratzinger jamás hubiese dicho una cosa por el estilo, y tiene un magisterio precioso, donde abre los horizontes del pensamiento filosófico, antropológico, teológico, para decir, el Cristo de ayer es de hoy y también es el de siempre. Y por lo tanto hay un desarrollo del contenido. El contenido siempre es Cristo, pero es un Cristo que evoluciona en la historia, digamos, porque es un Cristo que responde a la biogenética, es un Cristo que responde a la web 2.0, es un Cristo que responde a la microelectrónica, es un Cristo que responde a la era espacial, es un Cristo que siempre
como verdad de Dios, siempre tiene algo, la verdad justa sobre cada cosa. Y entonces, ahí sí hay un desarrollo del contenido. Y esto es muy importante porque sería facilísimo quedarnos simplemente con un discurso de evangelización de la época apostólica. En el mensaje de las Jornadas Mundiales de la Comunicación del anteaño, me parece, ahora me confundo, que hablaba a los sacerdotes, tiene una frase muy bonita, la síntesis no la puedes mostrar, pero era, así como aquellos, porque empieza, así como los apóstoles en aquel tiempo, así nosotros ahora, ¿no? O sea, nos dice a los sacerdotes, ¿no? Hay una nueva evangelización, hay un nuevo continente digital, cultura digital, lenguaje digital, Entonces, si hay un nuevo continente, hay una nueva evangelización, como fue en América Latina, ¿no? Como fue en China, como fue en África, como fue, así también nosotros ahora. Y por lo tanto tenemos que aprender un lenguaje, una situación, costumbres, tenemos que aprender para llevar a Cristo. Y en este sentido, entonces, sí, hay un contenido nuevo, ¿no? Porque Cristo lo puede iluminar. Entonces tenemos que aprender cómo dar respuesta a toda esa realidad. Por lo tanto, no es solamente la forma la que cambia, también son nuevas áreas de contenido. Esa es la primera pregunta y me tengo que apurar porque quedan 3. Lo que yo quiero y lo que debo y lo que tiene que suceder para recibir lo que yo quiero. El concepto es bastante articulado también y se refería, así lo que yo quise citar, es que, digamos, no es fácil conjugar todo lo que yo quiero, ¿no? Por ejemplo, los ejemplos que ponía, consultar la mail en cualquier lugar, tener los documentos en cualquier plataforma, verlos, editarlos, compartirlos y no tener que dar nada. O tener los restaurantes, o sea, estoy aquí y digo, ¿dónde puedo ir a cenar esta noche en un restaurante argentino, tanto para cambiar, ¿no? Y entonces le digo a mi iPad con el apps, ¿no? ¿Dónde hay? Bueno, el apps tiene que saber dónde estoy yo. Y entonces hay una negociación, ¿no? Entre lo que tengo que dar yo y lo que me puede dar la realidad. Esto en todos los ámbitos de la vida, solo que realmente nos da muy fuerte en la digitalidad, porque el problema es que, ellos saben dónde estoy yo y con eso todos los sistemas mundiales empiezan a trabajar y elaborar ese contenido. O sea, con mi telefonino, sí, tiene un GPS a bordo y entonces todo el mundo podría saber dónde estoy. Pero está la otra parte de la libertad, lo apago y se acabó la historia. No es que le tengo que preguntar dónde está el restaurante argentino al iPhone si no quiero que nadie sepa dónde estoy. O sea, hay una gestión de la libertad y esto es un punto importante. Pero si yo quiero utilizar, ya me dijeron 3 minutos, se acabó. Esta vida es muy corta. Bueno, para las otras 2 preguntas, esa era un poco la historia. O sea, hay que saber negociar y saber cuándo y cómo y para qué cosas. O sea, en mi agenda me es realmente muy cómodo tener la agenda sobre el cloud y entonces mi secretaria conoce y la oficina y me gestionan y nos compartimos. Claro, las cosas que no quiero que cloud conozca, no se la doy. La tercera pregunta, ¿cómo se puede adelantar a la necesidad de los usuarios? Aquí lanzo solamente una provocación. ¿Cómo hizo Apple, ¿no? Y nuestro queridísimo Steve Jobs, ¿no? Él decía que el usuario ni siquiera el usuario tenía que plantear su necesidad, uno tenía que salirle al encuentro y presentarle y descubrir, no crear la necesidad, porque la necesidad no se crea, la necesidad está en la metafísica del ser humano, pero sí descubrirla. Ahí está realmente la inteligencia de un amor, ¿no? Que se pone en el lugar del otro, ve sus posibilidades y sus necesidades y genera el servicio. Por lo tanto, nosotros, enamorados de la misión que nos da Jesús, sí verdaderamente podemos salir al encuentro de las necesidades y presentarle cosas hermosas y creativas, como decía aquí el profesor, maravilloso, pero hay que sentarse y darlo, ¿no? Ponerse en el lugar del otro y salir con creatividad. Y como me debe quedar algo así como 1 minuto y 45 segundos, los ámbitos de utilización del cloud, privacidad, riesgo, etcétera. El cloud
Bueno, en tanto hay que determinar las áreas de servicios, porque una cosa puede ser cómo lo hacen las empresas, que yo decía el 17% lo utiliza para mail, webs, promoción, marketing y qué sé yo. Nosotros también podemos utilizar los cloud para una cantidad infinita de cosas que no necesitan la privacy, ¿no? Los juegos, las dinámicas, el compartir, el hacer blogs, o sea, no toda, porque a veces tenemos un fantasma en la cabeza de que parecería como que la vida es todo privado, todo reservado, todo. Y si uno se pone a hacer la lista de todas las cosas que uno podría hacer, ve que realmente la parte reservadísima es pequeña. No todo tiene que estar súper encriptado, o sea, la lista de... Sí, me está diciendo que me calle. La lista de lo que tengo que comprar esta tarde en el supermercado no es privada. Con respecto a lo que decían los obispos, digamos, de lo que se puede tener de privacidad, ahí también la inteligencia de poder hacer como iglesia nuestros cloud privados, porque los bancos trabajan en cloud, Google, el centro de Google trabaja en cloud, pero tiene su cloudito privatito, o sea, es de ellos y lo controlan hasta los dientes, ¿no? Por lo tanto, no es necesario que solamente vayamos al cloud Amazon, al cloud Google o Hotmail. Podemos tener nuestro cloud privado y ahí tenemos toda la privacidad que podemos querer. Lo importante también es saber que nosotros tenemos que invertir, perdón, se me cruza el italiano. Tenemos que poder invertir también si queremos los beneficios. Bueno, respondí sintéticamente.